¿Qué tal, amigos radioescuchas de la 1500 AM? Esto es Radio Latina 5.0 a través de la sintonía WPJX 1500 AM o vía internet www.radiolatina5.net. Hoy, como lo anunciamos, tenemos un programa muy especial. Lo llamo especial porque tenemos como invitado a Álvaro Montenegro, que fue uno de los gestores de estos movimientos ciudadanos en Guatemala, en este país centroamericano que no excede los 16 millones de habitantes y que lograron a través de esa movilización de las redes sociales, pues poder convocar a miles de guatemaltecos y así poder derrocar a este sistema, el sistema de Otto Pérez Molina. Decidimos que se hiciese una mesa redonda en colaboración de grandes voces reconocidas de México. En el caso específico, Anel Hernández, José Sandoval, Arnoldo Borja y nuestro gran amigo Jorge Vázquez. Pretendemos hacer contigo, Álvaro, una dinámica que nos permita primero iniciar con un resumen desde lo que tu criterio se pudo llevar a cabo esta conjunción de tantos movimientos que existían en Guatemala y le apostaron por una coincidencia, en el caso específico, la corrupción que se gesta desde la vicepresidencia y por ende trajo como consecuencia también continuar con lo que era el presidente de este país. Esto inició a raíz de que se destaparon unos escándalos de corrupción el 16 de abril. El secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti fue acusado por delitos de defraudación aduanera y que él era el que comandaba esta estructura criminal, y habían más funcionarios del gobierno, incluidos los jefes de la administración tributaria. Entonces fue como un momento en donde la población ya tenía mucha indignación en base a escándalos de corrupción que habían salido de este gobierno. Entonces una amiga nos invitó a crear un evento en el Facebook donde se convocaba una protesta para el 25 de abril, donde se pedía la renuncia de la vicepresidenta, y sorpresivamente acudieron aproximadamente 30,000 personas, según calculan algunos diarios, y luego se empezaron las protestas todos los sábados, convocadas por diversos sectores, hasta que en agosto se hizo un paro nacional, lo que logró que a principios de septiembre renunciara el presidente. Fue un movimiento de muchos meses y muy diverso, donde la población acompañó las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es un ente de la ONU, que lo que hace es apoyar a la Fiscalía guatemalteca en las investigaciones. Entonces hubo muchos matices. En algún momento algunas personas empezamos a pedir la vicepresidenta renuncia el 8 de mayo, y luego empiezan a haber distintas peticiones de reformas de leyes, como la ley electoral, ley de contrataciones y algunas otras, servicio civil y reforma judicial. Entonces, pero todas estas leyes no logran que se prosperen, porque en el Congreso también se les pone alguna barrera. Entonces empieza a gestar una especie de movimiento muy diverso, incluso con propuestas distintas o que no necesariamente están de acuerdo. Diversos grupos, empiezan a haber muchas reuniones, nacen agrupaciones campesinas, estudiantiles, empresariales, se crean espacios donde convergen este tipo de organizaciones, y al final pues llega el momento del paro,
que es el 27 de agosto, convocado no por los grandes empresarios, sino por los campesinos y los estudiantes, al cual se van sumando poco a poco pequeños y medianos empresarios hasta que se unen los consorcios más grandes. Son solo tres. Ahí se da una manifestación que nunca se había dado aquí en Guatemala y a los pocos días el Congreso le retira la inmunidad al presidente con una votación unánime, incluidos los diputados del mismo partido del presidente, y a los días él renuncia, ya que ya tenía una acusación en su contra de también pertenecer a esta misma estructura que se le llama la línea, que ellos, esta estructura operaba como una administración tributaria paralela, donde algunas empresas los contrataban a ellos y entraban diferentes tipos de mercadería al país, ¿verdad? Eso podría decir así, como que en grandes rasgos, ¿verdad? Me parece bien. Buenas tardes a todos, buenas tardes a tu audiencia. Gracias otra vez, Raúl, por dejarnos participar. Mira, tengo conmigo a Anel Hernández, José Sandoval y Arnoldo Borja. Sí, tuve un pequeño problema técnico aquí, disculpa. Pues sí, si nos permite, yo primero me gustaría hacer algunas preguntas. Yo me imagino que mis compañeros también. ¿Cómo prefieres que lo hagamos, pregunta y respuesta, o hacemos nuestras preguntas y responda a ellas en un solo bloque? A mí me gustaría que hiciéramos varios bloques, que empezáramos con una pregunta tuya, Jorge, después José, después Arnoldo, y cerramos con Anel y damos una siguiente vuelta para que al final de las 3 rondas que hagamos saquemos conclusiones todos. ¿Qué les parece? Me parece a mí, me parece estupendo. Entonces, mira, la primera pregunta sería, porque no le he escuchado mencionarlo, ¿cuál fue el papel de los medios de comunicación durante todo este proceso, durante toda esta protesta? Fueron diversos papeles, porque hay, como ustedes sabrán, diversos tipos de medios, ¿verdad? Particularmente hay un medio que aquí se llama El Periódico, que es un medio que se caracteriza por ser muy crítico, y ellos desde más o menos que empezó este gobierno tenían una denuncia muy insistente sobre casos de corrupción, especialmente acusando a la vicepresidenta y a que era su secretario privado, que se llama Juan Carlos Monzón, y a otra persona que era director del Seguro Social. Este Juan Carlos Monzón está prófugo, pero los demás están ahora presos. Entonces ellos hacían muchas denuncias sobre enriquecimiento ilícito de los funcionarios, pero sufrieron un boicot comercial muy fuerte de parte del gobierno. Incluso ellos estuvieron a punto de cerrar por algún momento, porque el gobierno le pedía a las empresas que eran contratistas del Estado que no se anunciaran en este medio. Y como aquí en Guatemala la mayoría de medios subsisten a través de la publicidad, entonces se vieron incluso en la obligación de reducir sus páginas y tuvieron serios problemas económicos. Pero este periódico se mantuvo desde el principio. Incluso habían muchas personas que creían que ellos exageraban, los acusaban porque decían, no, es que este medio exagera toda la corrupción, no puede ser así. Y cuando se da el primer caso de corrupción donde se vincula a la persona que ellos más denunciaban, entonces fue como que todo el mundo ya les dio la razón a este medio.
Hay otros tipos de medios que se han dedicado a defender al gobierno, que son radios y digamos la televisión nacional aquí, los canales abiertos son totalmente en favor del gobierno y ellos no han cuestionado nunca nada. Incluso yo he conocido algunos reporteros que trabajan ahí y ellos nos dicen que a ellos no les permiten criticar al gobierno en sus noticieros. Entonces ha habido distintos, pero al momento de que empiezan las convocatorias, digamos que se vuelve una noticia. O sea, porque aquí es muy raro que pasen este tipo de cosas, entonces los medios empiezan a dar mucha cobertura. Por supuesto, los medios que no tienen una relación directa con el gobierno. Entonces sí ayudó esa cobertura mediática a dar a conocer las convocatorias, ¿verdad? Me dice José Sandoval lo siguiente, en resumen, en su cuestionamiento, Álvaro. Me comenta que él, de acuerdo a la relación que tiene con gente de la Bahía y de Guatemala, pues este movimiento que se gestó y logró derrocar a Otto Pérez Molina, en la misma percepción de un gran sector de la población guatemalteca, pues lo percibe como un cambio que a final de cuentas no realizó, valga la redundancia, dicha transformación, sino que asumen que es parte de lo mismo, de lo que trae consigo, nada más un cambio de personaje, más no de sistema. La pregunta es, ¿qué opinas tú, cómo lo perciben los guatemaltecos, este cambio que ustedes dieron o asumieron al derrocar a Otto Pérez Molina? Sí, efectivamente, las estructuras se regeneran rápidamente y eso ha pasado en muchos lugares, ¿verdad? Entonces, a través de las elecciones, de alguna manera los partidos se sacó a una persona muy cuestionada, pero luego se ganó una persona que está considerada como un outsider porque no tiene una historia política. Sin embargo, las personas que están alrededor de él son personas con un pasado muy oscuro ligados a estructuras militares. Entonces, de alguna manera, las mafias se regeneran. Sí, fácilmente logran como volver a tomar ciertos puestos por medio de las votaciones y por medio del sistema electoral que permite el financiamiento ilícito muy fácilmente. Entonces no hay partidos políticos que no estén financiados por las estructuras criminales, ¿verdad? Entonces la ciudadanía ahorita lo que está haciendo es como tratando de fortalecer esta organización para empezar a tener digamos como canalizar toda esta indignación con nuevos liderazgos, ¿verdad? Y desde tu óptica, Álvaro, ¿tú consideras que realmente se gestó una transformación en la percepción política de Guatemala o es un proceso que apenas inicia? Sí, esa es una frase que aquí se repite mucho, ¿verdad? Que es incluso un hashtag muy conocido que dice esto apenas empieza, ¿verdad? Entonces la idea es tratar de ir construyendo una organización social que ha estado quedó desarticulada a raíz de todo el conflicto armado interno, digamos, que no quedaron estructuras sindicales, no quedaron estructuras estudiantiles, ningún tipo de organización social, ¿verdad? Ahorita ya se está regenerando, digamos, alianzas entre campesinos, estudiantes, pequeños y medianos empresarios, para tratar de construir nuevas formas de organización que puedan incidir
en cambios más sustantivos, ¿verdad? Entonces, digamos que cierta parte de la población se siente frustrada porque por la victoria electoral de este personaje, que si bien no tiene un pasado político, está rodeado de personas que tienen compromisos con el crimen, ¿verdad?, tradicional. El gobierno bien lo sabe dónde se nos llevó, y lo que queremos es que nos lo entreguen con vida, porque vivos se los llevaron y vivos nos queremos, vivos nos queremos, vivos nos queremos. Escuchas, ya estamos aquí de regreso nuevamente. Vamos a enlazarnos con Jorge Vázquez. No sé si ya nos escucha Jorge. Sí, aquí estamos. Ok, Jorge, ahora sí ya te escuchamos. A ver, Álvaro, ¿cómo escuchas a Jorge? Sí, lo escucho bien. Perfecto, entonces yo también te escucho, Jorge. Vamos a retomar entonces, dale continuidad con Arnoldo si está por ahí. Ya tenemos a Álvaro Montenegro, ahora sí nos escuchamos perfectamente. Arnoldo, la siguiente pregunta. Sí, buenas noches pues a la audiencia que tienes por ahí, Raúl, y pues gracias por llevar temas de debate y que tenemos que descubrir pues hay de los trasfondos sociales de nuestros pueblos. Solamente hay una parte que me debe preocupar, o que nos debiera preocupar. Estados Unidos lo ha repetido infinidad de veces, que Latinoamérica es su patio trasero. Y lo vemos. O sea, a excepción de varios países progresistas, porque bueno, lo que vimos en la sustitución de Otto por otro peor que el que estaba, o ahora sí aplica el de Guatemala para entrar a Guatepeor, no pasaría nunca sin la supervisión de los gringos. Entonces, esa parte yo creo que nos tiene que poner un paréntesis pues de reflexión. ¿Por qué los gringos no dicen nada de este supuesto cambio de gobierno? Sí, o sea, claro que se debe escapar por ahí, pero dentro de la oficialidad, dentro de los canales oficiales como CNN, ABC, le dan su propia dirección. Casi no
descalificando al supuesto nuevo presidente, sino casi otorgándole pues su bienvenida como presidente de Guatemala. ¿Por qué los Estados Unidos toman esta posición? Mire, yo lo que creo es que, en primer lugar, yo no lo sé, ¿verdad? O sea, que digamos la información que nosotros tenemos, tal vez lo que se dice allá en Estados Unidos no es lo mismo que se dice acá, ¿verdad? De alguna manera, sabemos que Estados Unidos acompañó todo este proceso. Sin embargo, la vez pasada le hablábamos que hay muchos matices, por ejemplo, que no tuvieron la renuncia en mucho tiempo que se pudo, que toda la ciudadanía quería sacar al presidente, y se hace hasta que ya es, digamos, que tiene una acusación. Pero supongo que ellos pues no les desagrada la persona que ganó, ¿verdad? Me imagino que por eso es. Ok, Anel. Aquí estoy. Hola, buenas tardes o noches a la gente a tu audiencia, Raúl. Mucho gusto, es la primera vez que participo por aquí con ustedes. A ver, antes de hacer una pregunta al compañero, yo quisiera ocupar mi participación para puntualizar unas cosas. Yo estoy acá en México. Creo que es muy importante esto que acaban de mencionar los compañeros del papel de los medios de comunicación y el compañero Álvaro que dice, bueno, es que no se informa lo mismo en todos los países. Exactamente, eso ocurre. Aunque estamos en la época de la globalización, pues las cadenas institucionales informan a su modo o informan a modo según el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de México, claro, Guatemala en agosto pues fue un tema, pero se olvidó. O sea, y la pregunta que nos convoca aquí es ¿por qué Guatemala logra derrocar al presidente y los mexicanos no? Aquí me gustaría hacer unas puntualizaciones. En México hay mucha gente que asume que lo que sucedió en Guatemala el 27 de agosto, me parece, no sé si estoy bien en la fecha, a finales de agosto, eso fue un golpe de Estado. Y quiero decir categóricamente que eso no es un golpe de Estado, ¿no? Primero, o sea, para definir los términos. Un golpe de Estado implica que el ejército se rebela contra el gobierno, y eso no sucedió en Guatemala hasta donde yo sé. Lo que sucedió en Guatemala fue un paro nacional, muchas movilizaciones, y entonces, en realidad el pueblo no es que derrocara, desde mi punto de vista, al presidente Otto Pérez, sino que el presidente se vio obligado a renunciar. Y una cosa es renunciar y otra cosa es que te derroque. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta para dimensionar bien los alcances de lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en Guatemala, ¿no? Entonces, en este sentido, yo sí me gustaría primero decir que la historia de Guatemala debemos entenderla también como la historia de México y al revés. Estamos muy históricamente pues acostumbrados a pensar que México acaba ahí donde colinda con Belice y Guatemala y lo demás no nos importa. Perdón, pero incluso compartimos culturas ancestrales, ¿no? Entonces, hacer un comparativo sobre lo que sucede en México y lo que sucede en Guatemala es muy fructífero, y en este sentido a mí me gustaría preguntarle al compañero si realmente Guatemala está en condiciones de tener unas elecciones democráticas en el sentido de lo que la palabra significa, no la democracia que nos han vendido todo el tiempo y que al final pues el sentido de la palabra se ha prostituido porque por democracia se han hecho un montón de guerras, ¿no? Entonces, ¿son posibles realmente después de esta renuncia de Otto Pérez unas elecciones democráticas en Guatemala? Me pregunto principalmente por dos cuestiones. Primero, Ríos Montt. A ver, el juicio de Ríos Montt también acaparó la prensa,
etcétera. Pero resulta que Ríos Montt, como ya es muy cristiano, da igual si lo culpan, lo exoneran o lo que sea, da igual lo que pase. Lo enjuiciaron, pero ya no va a tener efectividades porque es anciano. Entonces, este tipo de castigo es para un criminal del tamaño de Ríos Montt que no le pide nada a Enrique Peña Nieto. Y segundo, el tema de Rigoberta Menchú. Si Guatemala, por una parte, se hizo famosa en el ámbito intelectual a partir de esta indígena que escribe, que critica, etcétera, y de pronto vemos que esta heroína nacional de Guatemala viene a México a aplaudirle al ICE, cuando aquí el INE estaba defendiendo que se podían hacer elecciones democráticas, y resulta que 2 días antes de la elección de junio en México, golpearon y le dieron machetazos y le tiraron los dientes a un grupo de estudiantes en Veracruz, y el día de las elecciones matan a un compañero del instituto de la Universidad Pedagógica, el día de las elecciones, ¿no? Entonces, haciendo esta comparación, yo le quisiera preguntar al compañero Álvaro, ¿realmente son posibles unas elecciones democráticas en Guatemala ahora, después de la renuncia de Otto Pérez? Se te cortó la llamada y a lo mejor no escuchaste la tremenda pregunta que te hizo Anel, y que me gustaría que en resumen la repitiera, porque sí es muy importante, Anel. Era sobre los Ríos Montt, ¿verdad? Sí, sobre lo que tú consideras en estas nuevas elecciones, si en realidad se va a crear ese escenario de una democracia verdadera o es una repetición del ciclo anterior que ha vivido Guatemala. Sí, pues aquí había una consigna que decía, en estas condiciones no queremos elecciones. Era una de las consignas que se convirtió en un hashtag muy, digamos, popular, ¿verdad? Incluso un día antes de las votaciones hubo una protesta donde fue una especie de velorio, donde todos vestidos de negro con un ataúd, y era donde se estaba como haciendo un símbolo de enterrar este sistema electoral corrupto. Entonces, sin embargo, una de las luchas era la ley electoral para que el voto nulo cobrara validez jurídica, porque aquí el voto nulo no vale para nada. Entonces se querían que el voto nulo tuviera una validez para que con determinado porcentaje de votos nulos se lograra repetir todas las elecciones con diferentes candidatos, pero como ya no se logró hacer esa reforma, entonces digamos que se hizo una campaña muy fuerte también de parte de los grupos conservadores para fomentando el voto y no votar nulo. Entonces, como que ese fue el rebote que se le dio hacia este candidato que sin ningún pasado político se convirtió en el que ganó la primera vuelta electoral. Entonces, sin embargo, las condiciones para un sistema democrático no están dadas, porque para empezar todo el proceso de elecciones tuvo se infringió muchísimas veces, que los partidos se sobrepasaron con el techo de campaña electoral, que hubo campaña anticipada, que ciertos medios favorecieron a algunos candidatos con noticias que parecían haciendo pasar noticias que en realidad eran publicidad. Y de hecho esta comisión internacional presentó un informe donde ellos, digamos que una de las conclusiones era que la corrupción era lo que unía a todo el sistema electoral. Entonces digamos que hay muchos caciques en diversos lugares de todo el país que son personas que han pasado por muchos partidos políticos, pero por medio de los contratos de obras ellos logran comprar muchos votos. Entonces
ellos pactan con el candidato que va punteando usualmente, se unen a él, entonces ellos utilizan todas esas redes locales para favorecer al candidato que mejor les compra. Entonces todo esto se empezó a develar también a través de este informe del financiamiento de los partidos políticos, que por medio de la misma corrupción estatal es que ellos logran ahí sí que la compra de votos por medio de favores políticos o de entregar algún tipo de, así como bolsas con comida o con víveres, y de esta manera es todo un entramado que lleva casi 30 años de estar funcionando. Entonces hay muchos alcaldes que llevan 5 o 6 periodos reelegidos, ¿verdad?, que pasan por varios partidos políticos. Entonces también aquí ocurre que no tenemos unos partidos políticos institucionales como hay en otros lugares, sino que los partidos políticos duran 4 o 8 años lo más, y de ahí se cambian con los mismos personajes, pero con diferente nombre, diferente eslogan. Entonces todo esto era lo que se estaba demandando. Entonces había una demanda fuerte para posponer las elecciones, para hacer cambios a las leyes electorales antes de ir a elecciones, para ir con mejor, que se pudieran crear partidos políticos locales que no tuvieran que tener representación en todo el país. Sin embargo, como le decía, estos grupos rápidamente se regeneran. Entonces además que aquí está implantado un conservadurismo muy fuerte, en el sentido de que la gente decía no podemos, digamos, o sea, porque al momento de aplazar las elecciones ahí se hablaba de un rompimiento, de un posible rompimiento constitucional, porque en la Constitución se fija la fecha de las elecciones, que debe tomar posesión el próximo gobierno. Entonces se empezó a manejar eso de que aplazar las elecciones supondría un golpe de Estado, y entonces empezaron a buscar, digamos, como que muchas soluciones jurídicas de parte de muchos grupos, y al final incluso se interpusieron algunas acciones para decir que que el Tribunal Electoral no había cumplido con los requisitos de garantizar que los candidatos tuvieran idoneidad, honradez, que son los requisitos de la Constitución. Entonces, pero digamos que políticamente no, digamos que la misma población, sentimos nosotros, se mostró conservadora en ese sentido, sobre, digamos, pedir una suspensión de elecciones, ¿verdad? Porque, digamos, hablábamos la vez pasada de que como tenemos una historia de dictaduras militares donde habían golpes de Estado cada rato, entonces como que hay un miedo de, digamos, de que no hayan elecciones, o que hasta cuándo duraría un gobierno provisional. Todos estos debates empezaron a dar, y en eso llegaron las elecciones, ¿no? Entonces, fue la caída de Otto Pérez a menos de una semana de las elecciones. Entonces al final todo fue como precipitado, y ganó este señor sorpresivamente, porque ni siquiera las encuestas lo ubicaban así, digamos, no ubicaban ese como quedó al final, y entonces ahí es donde creemos nosotros que se empieza a regenerar toda esta estructura, ¿va? No escuché bien sobre el tema de Ríos Montt, ¿verdad? Pero eso aquí fue algo muy fuerte. O sea, no escuché las preguntas, digamos, específicas, pero fue algo muy, muy fuerte, porque, digamos que se empezó a tocar estructuras que nunca antes creyeron que se iban a poder vincular a delitos. Y digamos que se escucharon en los tribunales los testimonios de personas indígenas que tuvieron fuertes violaciones a los derechos humanos, como
masacres, torturas, violaciones, ¿verdad? Entonces, fue una cosa muy impactante que todo el país estuvo pendiente y digamos que cierto grupo conservador se opuso muy fervientemente al juicio porque durante el proceso se empezaron a develar cómo, digamos, personas que tenían propiedades en las regiones donde se cometieron las masacres participaron también estaban vinculadas a las estructuras militares. Entonces empezó como a trincherar cierto grupo económico y político en decir, en Guatemala no somos genocidas. Entonces empezaron a lanzar todo ese discurso de decir aquí no hubo genocidio, y empezaron a sacar publicaciones de prensa donde acusaban digamos que era como revivir un poco el ambiente de la guerra, pero de una manera mediática. Entonces ellos acusaban a personas de haber pertenecido, que son como personas muy públicas, columnistas de prensa y cosas así, de que habían pertenecido a la guerrilla. Entonces como que la manera de estos grupos de defenderse fue atacando de regreso, ¿verdad? Hasta el punto que se llegó a que el CACIF, que es digamos el consorcio de empresarios, pidió 2 días después de que se condenó a Ríos Montt, le pidió a la Corte de Constitucionalidad que anulara la sentencia, y más o menos a la semana esta Corte anuló la sentencia alegando vicios de procedimiento. Entonces ahí se dio también una como polarización de la sociedad, ¿verdad? Siempre hay como al menos 2 caras de cómo se percibe lo que está pasando, y eso también sucedió ahorita, porque digamos que cuando cayó Roxana Valdeque, que es la vicepresidenta, los sectores conservadores no querían que se fuera el presidente, y ellos empezaron a meter a su gente al gobierno, quitaron a muchos del gabinete y metieron a gente suya al gabinete, así ministros, y no querían pedir la renuncia, las cámaras empresariales más fuertes, porque tenían, digamos, ese temor de que se rompería el orden constitucional, que podía haber un caos, que no era necesario. Entonces, digamos que todas estas fuerzas también hacen como más compleja toda la ecuación, ¿verdad? No es a veces tan pragmático como uno cree, ¿verdad? De que toda la sociedad, sino que fue solo en determinados momentos que se unió la sociedad por ejemplo, para la salida de Pérez Molina. Ese sí fue ya un punto de quiebre donde toda la sociedad se unió, porque ya, digamos que era demasiado evidente, tenía acusaciones de estar al frente de la estructura criminal, y entonces hasta mismos funcionarios del gobierno le pidieron a él la renuncia, ¿verdad? Entonces es como bastante complejo, digamos, que se haya dado todo este proceso también durante un año electoral, ¿verdad? Porque de alguna manera las elecciones oxigenaron todo, y entonces como que ahorita estamos en una época donde estamos como repensando los objetivos de todo este movimiento social. Y ahí estamos en esas, digamos, ahorita. Déjame yo cerrar esta ronda de preguntas con este cuestionamiento para ti, Álvaro. Desde mi óptica y perspectiva, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, supongo que por ser apadrinado y en cierto modo con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, pareciera o se deja ver desde el escenario fuera de Guatemala que esta fue una encomienda más del gobierno estadounidense por derrocar esa oligarquía del poder que no era conveniente a los intereses de este país. ¿Cómo lo percibe Álvaro, que fue parte de esta gestación de este movimiento ciudadano? ¿Hubo realmente esa influencia norteamericana con el apoyo de una comisión internacional
contra la impunidad en Guatemala llamada CICIG? Mire, eso es algo que se ha estado debatiendo mucho acá últimamente. Yo hace poco hablaba con una persona que es estadounidense y trabaja en Washington en temas de política, y le hacía esta misma pregunta. Y ella me contaba, por ejemplo, que Estados Unidos no tenía un deseo real de prorrogar el mandato de esta comisión, y que porque aquí va a haber un plan de inversión de $1,000 millones para Guatemala, El Salvador y Honduras, que este plan se dio, digamos, posterior a que ya existiera esta comisión y que ya se hubieran destapado algunos de estos casos. Entonces que digamos que no es necesariamente, o sea, digamos que en este momento coincidió el plan que se llama Plan para la Alianza para la Prosperidad con que destaparan estos escándalos de corrupción, pero que realmente, según me decía esta persona, la influencia para que Estados Unidos pidiera la prórroga de la comisión había sido por, digamos, el lobby que habían hecho grupos de derechos humanos desde hacía varios tiempos en Washington para como presionar por medio de ahí para que esta comisión continuara, porque antes de que se destaparan estos casos, digamos, todos los grupos conservadores no querían que siguiera esta comisión, y incluso fue muy atacada por toda esta influencia, ¿verdad? Entonces, digamos que a nosotros nos hace un poco difícil, digamos, creer que Otto Pérez Molina fuera alguien demasiado peligroso para Estados Unidos. O sea, porque él ha sido un militar que ha trabajado con Estados Unidos y que difícilmente, o sea, que posiblemente en este momento le da algún tipo de enemistad o lo que fuera, pero que tradicionalmente él no sería un enemigo, digamos, así como por decir un Hugo Chávez o algo así, sino ha sido una persona que ha peleado por los intereses de Estados Unidos, ¿no? Entonces también hay muchas cosas que nosotros desconocemos de lo que está ocurriendo ahorita mismo, ¿verdad? Como pasa siempre, que hasta muchos años después empiezan a revelar todas estas, pero digamos, dentro de esa complejidad de la realidad, creo que como aventurarse a decir esto fue un plan de Estados Unidos, digamos que creemos que no tenemos la suficiente evidencia para asegurarlo como tal, ¿no? Déjame entonces entrar a la siguiente fase, que va a consistir en lo siguiente, Álvaro, y es que las personalidades que tenemos el día de hoy, Anel, José, Arnoldo y Jorge, pues son personas muy críticas de estos movimientos que se dan, en el caso específico de Guatemala, y me gustaría, Jorge, Arnoldo, Anel y José, que en esta ronda que nos queda de 10 minutos, pues más que cuestionamientos, pues hicieran, vamos, una conclusión desde la óptica de ustedes, cómo definen el movimiento de Guatemala desde la perspectiva de ustedes, y que sea Álvaro el que nos conteste o qué opina del mismo comentario que ustedes emitan sobre lo que ustedes evalúan, lo que se dio precisamente en Guatemala. ¿Qué les parece, Jorge? Me parece bien. A mí, no sé qué piense él, que es quien está conmigo ahora, porque se nos quedó llamada y estamos en este momento reconectándonos. Ahora sí. Ok, Jorge, me gustaría iniciar contigo, siendo lo más realista, el movimiento que se gestó en Guatemala y que concluyó con el derrocamiento de Otto Pérez Molina. Pues sí, muy bien, Álvaro. Mira, cuando surge el movimiento en Guatemala, empiezan a utilizar memes y demás, a los típicos memes, ¿no? De la carreta de huevos, y que en Guatemala sí hay y en México no hay, cosas por el estilo. Yo en ese momento comencé, por decirlo de algún modo, a denostar el movimiento en Guatemala, ¿no? Yo estuve analizando lo que estaba pasando allá, y para mí era una tomadura de pelo que les estaban haciendo.
les estaban dando, como decimos en México, les estaban dando a tole con el dedo. No era desde nuestra óptica, o desde mi óptica, un movimiento del pueblo. Esto era un movimiento orquestado por la oposición de quien en ese momento estaba en el poder. Digamos, un ladrón tratando de quitar a otro ladrón del medio. Eso es lo que me pareció. Ya cuando intervienen las empresas que intervienen nacionales, supuestamente en apoyo al pueblo para derrocar a este individuo, para conseguir su renuncia, entonces me queda bastante claro. Es algo que nos han hecho en nuestros países. No lo hacen siempre. Cuando empieza a acumularse la indignación ciudadana, nos inventan una salida para mantener el mismo sistema. Ahora que mencionabas, Álvaro, que ustedes en un momento dado quisieron empujar más y hacer reformas más profundas, de tal forma que pudieran tener un verdadero movimiento democrático, y que aparecieron estos disque conservadores o los juristas y demás diciendo, no se puede, la ley no lo permite. Entonces para mí la fotografía se queda perfectamente clara, ¿verdad? Entonces se aclara todo. Para mí simplemente lo de Guatemala fue un movimiento orquestado desde las cúpulas para en un momento dado hay una razón por las desavenencias que hayan tenido, y que en realidad finalmente fue muy poco lo que haya tenido de influencia el pueblo guatemalteco. No sé si es grosera mi apreciación, no sé cómo lo veas, pero te digo, tomando los elementos y tomando, como decía él, que México y Guatemala somos prácticamente lo mismo, tenemos una historia compartida, entonces me queda bastante claro, no sé si tú puedas coincidir conmigo en ese sentido. Te digo, no me gustaría parecer grosero con su movimiento, ¿verdad? Es exactamente lo que temo yo que nos pretendan hacer en México, ¿verdad? Cuando las empresas, cuando los medios de comunicación empiezan a dar espacio para vapulear al presidente en México, es muy probable que le estén abriendo la puerta, ¿no? Que estén dando la salida de ese presidente, como hicieron en Guatemala. Pero nosotros lo hemos dicho, sacar un ladrón para poner otro no nos sirve de nada. Nosotros queremos un cambio en el sistema, ¿verdad? Entonces, yo sí trato de alertar tanto como puedo sobre que nos vayan a hacer lo de Guatemala, en este caso, ¿no? Que nos vayan a querer dar a tole con el dedo. Que nos quiten a Peña Nieto y nos pongan a Beltrones, o incluso que se hagan unas elecciones anticipadas y le den el triunfo, y digo le den porque todo se orquesta en los medios de comunicación, el triunfo a alguien como Andrés Manuel López Obrador, o un Bronco, o una cosa por el estilo, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque la indignación en México está creciendo a pasos agigantados y necesitan abrir una válvula de salida. Si no se abre una válvula de salida, y lo más importante, si se abre esa válvula de salida, pero nosotros no mordemos el anzuelo, ¿verdad? No nos la creemos, por decirlo así, estaremos muy en camino de redireccionar el país, ¿verdad? Por eso a mí lo de Guatemala me parece muy serio. Incluso podría decir que hasta este experimento, ¿verdad? Un experimento pequeño. Guatemala es un país pequeño, es una economía que apenas figura como figuran muchísimas otras a nivel global, pero la economía mexicana sabemos que es una de las 10 más potentes del mundo, nada que ver con Guatemala, ¿verdad? Entonces, de repente, y sabiendo cómo funciona el sistema, pues podría ser un ensayo lo de Guatemala, vendérnoslo como ejemplo, para que también nos conformemos con quitar a Peña Nieto y poner a alguien más. Yo siempre le discuto esto a todo el mundo, le digo, oye, Peña Nieto tiene 3 años, antes de Peña Nieto estaba otro, y 9 años antes estaba otro, ¿verdad? Y 15 años antes estaba otro, y 21 años antes estaba otro, o sea, nos lo cambian cada 6 años, y desde hace décadas vamos empeorando. No importa si cambias el gabinete y el presidente y el partido y los diputados, seguimos empeorando. A ver, Jorge, Jorge, ya logré conectarme con Álvaro. Yo creo que por ahí mandaron el CISEN, dice Jorge, el CISEN de México a boicotearte la llamada, pero bueno, ya estamos otra vez aquí. Puede ser.
Sí, disculpe. Y gracias a la audiencia que están viendo mensajes, de verdad, no es un programa en vivo y todo esto. ¿Sí escuchaste la conclusión de Jorge? ¿Qué le dirías a Jorge Vázquez de esta deducción que él hace? Pues mire, o sea, es que como yo también les decía, aquí por supuesto que hemos pensado también todo eso. De cualquier manera, o sea, lo que nosotros quisiéramos es aprovechar todo esto que se dio para consolidar la organización ciudadana, que es algo que está sucediendo como no sucedía antes, desde hacía muchos años. Y tratar, porque, por ejemplo, yo les contaba que surgió una organización de estudiantes donde están todas las universidades, las privadas y las públicas, y entonces ya se está generando han surgido grupos de intelectuales que normalmente se han mantenido como académicos o como personas como columnistas de prensa, gente que no se mete a la política, y ahorita están tratando de consolidar grupos para buscar algún tipo de participación política. Entonces yo creo que esa es, digamos, la fuerza que tenemos, o sea, que tenemos que crear, ¿verdad? O sea, ahorita no podemos saber si, o sea, con toda certeza que todo esto fue un movimiento gestado por Estados Unidos, porque nos surgen muchas dudas. Por ejemplo, ¿por qué no lo quitaron a Otto Pérez, digamos, desde abril, que fue cuando se fue Valdetti, ¿verdad? O sea, ¿por qué esperar hasta septiembre para sacarlo? O tal vez no tenemos tampoco, digamos, no estamos en la realpolitik, como dicen, ¿verdad? Pero nosotros estamos trabajando en la organización social que aquí en Guatemala ha estado desarticulada todo este tiempo, ¿verdad? Y tratamos de digamos, hemos tenido comunicación con Honduras, que ellos están haciendo sus protestas, con El Salvador, que han tenido también unas protestas incipientes. Entonces, de alguna manera, estamos como queriendo pensar así regionalmente todos estos problemas que nos están agobiando, ¿verdad? Y buscar nuevas soluciones. O sea, yo creo que lo importante de esto es que hay mucha gente que sí fue a la plaza, o sea, que la gente que fue a la plaza era gente que nunca antes se había manifestado quizá de esta forma. Y por ejemplo en las páginas de Facebook, Twitter, nos escriben así como, por ejemplo, hoy se dio un accidente, bueno, se derrumbó una montaña y soterró alrededor de 200 personas, y ahorita hay un equipo de bomberos ahí y la Cruz Roja y un montón de gente está ayudando a buscar a las personas que sobrevivieron, porque han mandado mensajitos de texto desde adentro de soterrados. Entonces, digamos, estas nuestras plataformas también están sirviendo para, por ejemplo, ahorita organizar víveres y todo esto. Entonces, es un poco tratar de romper una cultura de apatía y que en determinado momento mantener una fiscalización de lo que está sucediendo en el país y el miedo a participar en política. Creo que es lo más importante. O sea, nosotros digamos que venimos en una generación que ya no vivimos la guerra, porque aquí está muy marcado eso, ¿verdad? Porque es muy común que las familias tengan asesinados por parte del ejército o desaparecidos y todo esto, uno lo ve en las calles. Entonces, de alguna manera como que queremos reconstruir esa como identidad más allá de luchas ideológicas, ¿verdad? Entonces, creo que es una oportunidad que nosotros podemos aprovechar, ¿verdad? O queremos aprovechar para construir otro tipo de formas de hacer política. Y ya creemos nosotros que ya se está dando, ¿verdad? Y que hay intereses, por supuesto, que son mucho más fuertes que nosotros, ¿verdad? Y que ahí van a estar, pero que de alguna manera tenemos que hacer el intento. Entonces, pues estamos por apostarle a todo eso,
a esta lucha, a este debate, a prepararnos también, ¿verdad? O sea, y digamos que tratar también de, como, por ejemplo, esta experiencia que estoy teniendo con ustedes, para mí es muy enriquecedora, digamos, ¿verdad? Porque digamos que me da la perspectiva de cómo se percibe todo este proceso desde fuera, que digamos, y además, digamos, aprender, ¿verdad? Hasta hablar con periodistas y todo esto es digamos, nuevo para nosotros, ¿verdad? Álvaro, vamos a la siguiente fase. Vamos con José Sandoval, su apreciación de Guatemala, y tú me das tu punto de vista en 2 minutos para que todos participemos, ¿te parece? José Sandoval. Me parece, sí. Seguiré siendo la misma que veas el señor Álvaro y el pueblo de Guatemala se la creen que han logrado un cambio, porque fue totalmente más de lo mismo. Eso sería lo que le digo al señor Álvaro. ¿Escuchaste la apreciación, Álvaro, de nuestro amigo José Sandoval desde California? Bueno, pues que él, su movimiento lo resume en más de lo mismo. ¿Qué opinión tendrías en 2 minutos sobre esa apreciación de nuestro amigo José Sandoval? Pues que yo creo que digamos, para el país nunca había sucedido algo así, ¿verdad? Entonces no creo que sería más de lo mismo, ¿verdad? O sea, no había, no renuncié a un país, ¿verdad? Un presidente desde hacía varias décadas y que no se había dado el fortalecimiento al sistema judicial como se está dando ahorita. Creo que ya venía desde antes este fortalecimiento, desde el juicio a Ríos Montt y a muchas otras personas que han estado involucrados en violaciones a derechos humanos, y que ha continuado estas investigaciones que lo que pretenden también es dar un mensaje de que nadie, o sea, por más poder que se tenga, puede estar sujeto a la ley, ¿verdad? Eso diría. Vale, muchas gracias. Bueno, primero quiero aprovechar para hacer un paréntesis. Hace unos momentos, hoy aquí en México, en todas partes se hacen movilizaciones por la memoria de los caídos y del movimiento del 2 de octubre del 68, y pues para el auditorio que te está escuchando decir que hubo ya represión. La Policía Federal comenzó a lanzar petardos y balas de goma en el mitin adentro del Zócalo, y los granaderos cercaron el Zócalo, esa es la información que hasta ahorita tengo, con balas metálicas. Y bueno, ya hay detenidos, no sé cuántos hay, no sé si hay heridos, pero nada más como comercial, ¿no? Bueno, regresando al tema de Guatemala. Mira, a mí lo que me preocupa un montón es esta cosa del poder que tienen los grupos. Ya dijo que, bueno, la campaña, esta campaña como de insurgencia, si se podría decir así, popular, pues fue comprada por los empresarios, ¿no? Y que todos los cambios constitucionales que el pueblo de Guatemala quería o pretendía hacer, como la validación jurídica del voto nulo, etcétera, pues tuvieron que frenar por la fuerza de los partidos conservadores, que hay que entender que los partidos conservadores en su mayoría son están constituidos por empresarios, ¿no? Entonces, ahí hay que tener el ojo bien atento, porque haciendo esta comparación entre Guatemala y México, que como digo, es que compartimos todo y nos divide una frontera que es imaginaria, el 26 de septiembre, que se cumplió 1 año de la marcha de Ayotzinapa, y fue monumental esta marcha. Quiero decir aquí que, de hecho quiero escribir algo, pero no me da tiempo de hacer todo. Vi 2 grandes contingentes de católicos con pancartas exigiendo la presentación con vida de los desaparecidos de Ayotzinapa. Y vi también muchos contingentes de Morena, también muy grandes, ¿no? ¿Por qué esto tiene que ver con Guatemala y qué es lo que yo veo aquí? Bueno, pues simplemente que esta euforia, compañero, manifiesta de que, bueno, pues Guatemala ya se puede organizar, etcétera, queda en euforia
si realmente no se ve que el sistema está intacto. El sistema está intacto porque, de un lado, en el caso de Ayotzinapa, si los católicos, que además de hombres, pero justamente ahora están allá en Ayotzinapa las mamás, y el Papa Francisco no tuvo, y lo voy a decir claramente, no tuvo los pantalones para recibir a las mamás que fueron a verlo para hacer una audiencia. Sin embargo, los católicos andan pidiendo en la marcha esta para exponerse. No es exactamente que estos católicos o que la gente de Morena realmente les preocupe la acción de los estudiantes. Lo que sucede es que tanto estos grupos de conservadores como los de la izquierda mexicana que van a esta marcha monumental simplemente tienen una facilidad de adaptarse a las circunstancias para sobrevivir, pero siguen siendo el mismo sistema. Y eso creo que es lo que le está pasando a Guatemala. Si ahorita pues echan porque hay que decirlo, los partidos políticos son partidos empresariales, porque ahí se maneja mucho dinero, se lava dinero, y esos políticos cada vez tienen menos de político y más de mafia y empresarial, ¿no? Entonces, en este sentido sí me gustaría decirle mi percepción al compañero de Guatemala, que a mí me parece que por lo que Guatemala ahorita tiene que luchar, y además tiene algo a su favor, que es una población muy pequeña, 16 millones en comparación a lo que hay en México, pues es una población muy pequeña, por lo tanto, a mí me parece que eso beneficia la organización comunitaria, siendo menos, ¿no? Entonces, yo creo que el pueblo guatemalteco a lo que tendría que seguir insistiendo y no tanto echar petardos y estar contentos porque pudieron sacar de la presidencia a este mafioso y seguramente asesino también, creo que deberían estar trabajando ya en su nuevo constituyente, y en un nuevo constituyente que fuera capaz de hacer una constitución donde se regulara la existencia de comunidades autónomas, libres y soberanas, que simplemente estuvieran unidas como federación en un sentido, vamos a decirlo así, diplomático, es decir, al exterior del mundo. Pero lo que interna de Guatemala ahora es su gran oportunidad, es no dejarse apantallar por este logro que, perdón, pero a mí no me parece ningún logro, y lo estoy diciendo en esta comparación que hago con lo que sucede en México, porque mucha gente en México está pidiendo la renuncia de Peña Nieto. Como dice Jorge, a mí es que si Peña Nieto renuncia, me da que yo no voy a seguir pateando las calles, todo, porque esa no es una victoria para México. Y creo que tampoco debe ser una victoria para Guatemala. Porque lo que hay que cambiar son los cimientos de cómo están organizadas las naciones. Entonces, ese sería mi punto de vista. Y bueno, también decirle al compañero que creo que hay un punto que aquí deberíamos tratar y que pues no ha salido a la mesa, que es el punto de la inmigración. Porque da igual que ahorita ya no esté Pérez y que suba otro, etcétera. Un problema, una crisis humanitaria que se vive en esa nefasta frontera inventada entre los pueblos sureños de México y Guatemala y Belice tiene que ver con todo el tráfico de personas que se está viviendo allá abajo. Tiene que ver también con el asesinato de miles de personas y tiene que ver también con una diplomacia internacional que no ha servido para nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que el pueblo guatemalteco ahora tiene la oportunidad de indignarse mucho más y entonces hacer temblar realmente las leyes que han permitido la existencia de personas que detentan un poder muy fuerte en una nación, siendo asesinos, siendo mafiosos. Entonces, esa sería mi apreciación. Álvaro, 2 minutos. Yo estoy muy de acuerdo con la compañera en que aquí ahorita se está utilizando un eslogan que dice que cayeron figuras y ahorita queremos que caigan las estructuras, porque de hecho todo el mundo nos estamos dando cuenta de esa recomposición
y que realmente el verdadero cambio tiene que darse a un nivel, digamos, organizacional, ¿verdad? Yo tengo he trabajado en proyectos comunitarios y creo que el desarrollo local es algo básico para nuestros países. De hecho, aquí hay un área que es un bosque comunal de una gran extensión que funciona por medio de un poder local, y ellos venden oxígeno, mucho ecoturismo, y de esto se financia todo un departamento que se llama Totonicapán. Entonces, nuestra idea, digamos, es también empezar a hacer proyectos de que se conozca cómo funciona toda esta área, que es, digamos, para el resto del país también desconocida, ¿verdad? Entonces, dentro del mismo terreno, a pesar de que es pequeño y hay poca gente, hay muchas microculturas, muchas, digamos, etnias, y está todo este componente racial que, digamos, muy arraigado en la discriminación, ¿verdad? Entonces, son cosas que también tenemos que ir trabajando. Aquí hay otra de las ideas que se está manejando dentro de estos movimientos, sobre todo de jóvenes, porque, como les decía, digamos, las generaciones arriba nuestras tienen muy inmerso ese chip dicotómico de o soy de izquierda o soy de derecha, y entonces es trabajar, como a esos movimientos se les llama indignados, ¿verdad? O es como se les conoce, o como la prensa les dice, ¿ah? Entonces, unir la indignación urbana con la resistencia rural que lleva más de 500 años en resistencia. Aquí hay muchos proyectos de hidroeléctricas, de minería, que generan una gran confrontación social, y que hay muchas resistencias pacíficas. Entonces, ahorita la idea es tratar de como articular con todos estos grupos para ir, digamos, compartiendo problemas locales que también pueden tratarse desde unas soluciones generales, o ver cómo compartir estas inquietudes, ¿verdad? Entonces creo que estoy muy de acuerdo con ella. Y sobre el tema de la Constitución, pues era una de las demandas de ciertos grupos estudiantiles y campesinos, pedir esta reforma constitucional, ¿verdad? El problema que se da al momento de ya entrar, digamos, en cómo se va a hacer esa reforma constitucional, es que aquí, digamos, se regula que se tiene que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, y esta Asamblea Nacional Constituyente estaría integrada por los mismos partidos políticos. Entonces, es como ya pasó una reforma constitucional aquí en el 93, cuando hubo ciertas revueltas y todo esto, pero lo que pasó fue que el Estado se corporativizó más aún, ¿verdad? O sea, que los grupos económicos tomaron más poder de la sociedad. Entonces, eso es como lo que les decía, dentro de la lógica también campesina y rural, hay un conservadurismo de decir, no tenemos la fuerza para estar en esa Asamblea Nacional Constituyente a nivel de partidos políticos para poder acceder a integrar esta Asamblea. Entonces, por eso era que la lucha primordial era en reformar la ley electoral para que grupos con representación local puedan acceder más fácilmente a estos puestos. Déjame entonces, Álvaro, cerrar con una conclusión desde mi óptica, y tú me das tu opinión, cómo percibes, ¿no?, este diagnóstico. Haciendo un breve resumen de las opiniones de Anel, de Jorge, de José y de Arnoldo, bueno, percibimos nosotros que si bien algo pudo traer como regalía este movimiento, que se encontraron, como decía en palabras, en los mismos diálogos que se establecen con Jorge, con José, se encontraron, bien o mal se encontraron, porque lograron convocar lo que nosotros todavía en las redes sociales no hemos logrado como mexicanos. Eso, para mi punto de vista, es un acierto que no podemos minimizar. Se encontraron, y en ese encuentro pues lograron encontrar el derrocamiento de la expresidenta y del mismo presidente por consecuencia.
Sin embargo, yo comparto la opinión de lo que dicen nuestros compañeros, que si bien esto se pudo haber gestado desde los mismos enemigos o la oposición del poder, utilizando la indignación del pueblo, y que se está dando ese fenómeno muy similar en México, porque parece que la indignación se lo está colgando otro parásito del sistema llamado López Obrador, y también están gestando otros grupos de poder disfrazados ahora de la búsqueda de una candidatura independiente para hacer contrapeso, porque ven imposible que el PAN, el PRI, el PRD pues logre su cometido como tal en esta contienda futura mexicana. Lo que dice José, pues él ve una réplica del sistema guatemalteco en simplemente un cambio de poder entre las mismas cúpulas, la oposición que quería derrocar en cierto modo al gobierno actual. Y por otro lado, la participación de Estados Unidos, porque yo creo que si este movimiento, que debo resaltar que tuvo que tener esas caras nuevas de gente que nunca se acercaba a una movilización, si bien es cierto, tuvo que ser orquestado de una u otra manera, o la aprobación de este sistema partiendo de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, que se llama CICIG, que es un órgano precisamente que fue creado con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas. Mi óptica, Álvaro, mi conclusión final es que mínimo a ustedes en este movimiento, que si bien se puede ver desde diferentes ópticas, trajo consigo una regalía, que si se sabe aprovechar, es el pueblo vigilante de los funcionarios que avecinan ocupar un puesto. ¿Cómo tú concibes esta apreciación mía? No, pues me parece bastante acertada. Digamos que sí, es un panorama complicado al que nos enfrentamos, porque lo que decíamos antes es de que, digamos, posiblemente es fácil como que tomar a una persona, digamos, decir el presidente y decir tenemos que hacer que renuncie, ¿verdad? Sin embargo, en este momento nos damos cuenta que, que no, ya lo sabíamos pues, pero lo estamos experimentando, que no es un presidente el enemigo como tal, sino es todo un andamiaje que lleva décadas ahí, digamos, con 1000 cabezas. Entonces que también creo que es la gente está pensando mucho en formar ya otro tipo de organizaciones, más donde decir, bueno, tenemos que hacer cambios desde adentro del sistema, o por ejemplo algunas personas que se pueden tirar para magistrados de Corte Suprema, que es gente, digamos, reconocida a nivel del país. Digamos, sobre la CICIG, por supuesto que ellos tienen una relación con toda la comunidad internacional y por supuesto que Estados Unidos, pero digamos que organizativamente, administrativamente, ellos responden directamente a las Naciones Unidas, no responden, digamos, no le rinden cuentas a ningún país en específico. Por supuesto que las negociaciones se dan no a ese nivel, pero digamos que ellos a quien le rinden cuentas, a quien le rinden informes, es a las Naciones Unidas como tal. Y esta surge a raíz de grupos de derechos humanos que hace 20 años empiezan a documentar las estructuras de cuerpos, aparatos y clandestinos en el país que vienen de la época del conflicto armado interno. Entonces, todas estas estructuras se fueron, militares sobre todo, se fueron apropiando de las aduanas y de muchos negocios del país, al principio con el pretexto de las armas que entraban de la Unión Soviética o de Cuba para la guerrilla, y luego ellos se quedan con el control de todas estas aduanas. Entonces un poco estas estructuras son las mismas que ahora se están desarticulando de alguna medida, pero sabemos que es indispensable que gente que nunca ha participado en política y digamos que es de una reconocida moralidad, tiene que meterse a participar, porque si no estamos condenados a que simplemente sea un cambio de cara. Entonces también es muy importante, creemos nosotros, vincular a la ciudad con lo rural, ¿verdad? Como que esa es una de las cosas muy importantes que queremos
potenciar, ya que más de la mitad de la población es de ascendencia maya y ha sido naturalmente, o sea, históricamente excluidos de los puestos de poder y de los puestos cargos públicos. Entonces son cosas que también se pretenden regular en esta nueva ley electoral, digamos, que haya más inclusión étnica y este tipo de cosas. Entonces creo que tenemos un gran reto, ¿verdad? Y que vamos a hacer el intento, pues, ¿verdad? Eso es nada más lo que puedo decir. Déjame decirte, Álvaro, para despedirte y continuar nosotros con el análisis, lo siguiente. Si realmente construimos esta diversidad, esta ramificación de ideas, yo me gustaría que establecieras un compromiso, porque así lo vamos a establecer con El Salvador y también con otros países de Centroamérica, para poder tener ese diálogo cada viernes. ¿Sería viable para ti que cada viernes dialogaras con este gran equipo de voces como Jorge Vázquez, Anel, Arnoldo Borja, que tuviéramos esa dinámica? Sí. Y que tú lo compartieras también en Guatemala para toda aquella gente que quiera adherirse con ideas e ir conformando una estructura ya global. México, El Salvador, Guatemala, y en conjunto en esta lluvia de ideas yo creo que aprenderíamos todos. ¿Qué te parece? No, la verdad que muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Y seguro le vamos a le voy a decir a más amigos y a mover este tipo de debate, ¿verdad? Para que todos estemos también pendientes, porque ha sido muy enriquecedor, ¿verdad? Platicar con todos ustedes, ¿verdad? Y muchas gracias en nombre del movimiento de nosotros, que se llama Justicia EA, que ahí nos pueden buscar en el Facebook o en el Twitter como Justicia EA GT, y espero que también nos podamos comunicar con los demás de la mesa también por las redes sociales, ¿verdad? Y para lograr construir otro tipo de organización, ¿verdad? Porque yo creo que al final lo que buscamos es más o menos lo mismo, ¿verdad? Para nuestros países. Entonces vamos a pedirle a Jorge que te despida, a Anel y a José, y agradecerte, Jorge. Mira, ya establecimos el compromiso, mi hermano, en su programa de ustedes, México de verdad. Tenemos que agregarle otro vocablo más, ¿no? México y Guatemala de verdad, ¿qué te parece? Me parece la idea, porque algo que tenemos que tener bastante claro es que no podemos lograr la emancipación de una sola de las naciones. Pero no podemos, es algo que tiene que crecer, tenemos que ir creciendo, ser una gran cantidad de naciones para cambiar el paradigma a nivel global. Hay una cosa que yo afirmo en las redes, no sé si te ha tocado leerlo por ahí, pero es el quitarnos ya esa mentalidad de países pequeñitos y que no tenemos nada que decir en el contexto internacional. Hubo grandes movimientos revolucionarios gracias a la Ilustración francesa, ¿verdad? Eso ya más de siglo. Pero en el contexto actual, México es uno de las 10 potencias más grandes del mundo. Entonces, ¿por qué no podemos hacer esto? Unirnos en esta patria grande que se habla en Sudamérica, arreglar este continente, el continente, y en ese proceso que se traslade ahora sí, hacia el viejo continente, hacia Europa, hacia Asia y hacia donde tenga que llegar. Pero sí, definitivamente no es algo que pueda perdurar, aunque lo consigamos, si nos sujetamos o nos contenemos en un solo país. Pues muchas gracias, Álvaro, yo encantado. Me pareció que en la página es Justicia Ya, estaba buscando para verlo, pero ahorita si me pudieras decir otra vez y qué tipo de imagen tienes, yo mando solicitud, y por la Universidad de Mineros nos vamos poniendo de acuerdo. Quiero dar las gracias también a Anel, a José, a Arnoldo, que nos alcanzó a ir por haber estado con nosotros. Nos sintonizamos el próximo viernes a este mismo programa, ya se va a llamar a partir del viernes, México y Guatemala de verdad, desde la óptica de las voces que han gestado estos movimientos. Y corre la voz, Álvaro, yo me voy a dar la tarea de preparar el póster desde el día miércoles para que tengamos 2 días para que más gente se entere de lo que estamos movilizando. Buenísimo. Y ahí yo creo que ahí entre las conversaciones está el enlace web, ¿verdad? Para escucharlo.
Sí, yo lo voy a colocar el domingo esta grabación. Pido disculpas a la audiencia, pido disculpas a Jorge, a Anel, a Arnoldo, a José y a ti por los errores técnicos, pero me imagino que el CISEN se cansó, Jorge. Ya nos dejaron solos un rato. Ya nos dejaron. Álvaro, entonces nos sintonizamos el próximo viernes, mi hermano, ¿te parece? Excelente, muchas gracias por la oportunidad y saludos a todos por Estados Unidos y México y todo el mundo, porque ahí sí que, como dijeron, la liberación debe de ser global, ¿verdad? Un abrazo a todos. Gracias, Álvaro. Y ahora sí, Jorge, es todo tuyo el escenario. Parece que me gustó a mí, fue muy nutritivo este diálogo. A Jorge, Anel y José, ¿qué piensan ustedes? A ver, le cedo la palabra a Anel o José, quien esté a la mano. A ver, yo estoy a la mano. Sí, a mí me parece importante esto que empecemos a comunicar los problemas entre todos los latinoamericanos, que además, al final, pues, desde un punto de vista práctico, me parece que la Unión Americana es realmente una Unión Americana, porque hay un montón de Latinoamérica ahí, y bueno, pues, el hecho de que el segundo idioma más, vamos, en Estados Unidos puede sobrevivir incluso sin hablar inglés, ¿no? Creo que es muy fructífero que tomemos la herramienta de la colonización de hace 500 años, que fue el castellano, a nuestro favor, ¿no? Para hablar de nuestros problemas, de las divergencias, pero sobre todo de lo que nos une, porque nos unen muchísimas cosas. Yo estoy convencida de que todos los movimientos sociales que logran tener relevancia en Latinoamérica, desgraciadamente al final se quedan apartados. Uno, pues por el tenemos como, somos reacios hacia la historia, pero creo que regresando a tomar todas las memorias históricas de toda Latinoamérica y de los hispanoparlantes que están en Canadá, en Estados Unidos, en Alaska, etcétera, realmente yo sí veo que América como continente es potencialmente el núcleo de una revolución estructural, a lo mejor no tecnológica, sino mental. Y esto es muy importante porque ahora pues la tecnología nos permite a todos aprender de todo, ¿no? Si yo quiero saber cómo se hace cualquier cosa, busco en YouTube y entonces ahí está ya el cómo hacer, ¿no? Pero una cosa que desde mi punto de vista no tiene todo este discurso hegemónico europeo y estadounidense es, ellos saben hacer tecnología, pero no saben cómo esa tecnología adaptarla hacia las exigencias del cuerpo humano. Y creo que todos los países latinoamericanos son países humanistas en el fondo, porque somos países que tenemos una memoria histórica que nos plantamos enfrente cada vez que vemos a un indígena o a una persona que tiene rasgos negroides, etcétera. O sea, nuestra memoria histórica está viva. La memoria histórica de los países anglo y de Europa no lo está. Y bueno, para cerrar esta intervención, solamente contar una anécdota. Una vez vino una amiga mía italiana y fuimos al Museo de Antropología. Entonces, pues yo ahí como historiadora aquí, que la piedra, que esto, que el otro, que plata. Pero en realidad a ella lo que más le impresionó fue lo que pasó afuera del museo. Le invité una torta, pues de estas, las típicas tortas y todo esto que se vende en América Latina en la calle. Y lo que más le impresionó a mi amiga italiana de la visita al Museo de Antropología fue cómo una señora podía estar haciendo 5 o 6 tortas a la vez. Entonces, eso es creo que lo que nosotros tenemos. Nosotros sabemos todavía hacer con las manos. Y cuando sabemos hacer con las manos, significa que sabemos pensar. Eso sería la reflexión. José, adelante, estás ahí, ¿verdad? Oh, sí.
diría Raúl y también a Jorge que Radio Escucha se da de Radio Latina 5.0, pues les agradecemos que tomen conciencia y empiecen a hacer sus reflexiones, ¿verdad?, en su familia. Y este caso de Guatemala, con un movimiento que pues aparentemente han hecho que renuncie el presidente, ya los compañeros lo han explicado, tenemos que verlo muy detenidamente para que no nos sigan dando a tole con el dedo en ningún otro país. Y por eso los invitamos, en el caso de los que son de México, que participen con sus familiares, que estén pendientes aquí los viernes para escuchar la opinión de otras personas que están en acción directa en cada pueblo en México o en cualquier otro país. Y pues agradecerte aquí, Raúl, Jorge, Arnoldo, Amel, por su participación, al señor Álvaro también, de Guatemala, y pues esperamos que la próxima semana tengamos a otros invitados con más información de la que debemos mover toda la gente, no lo que nos quieren imponer a través de los medios masivos de comunicación. Así de que, Raúl, muchas gracias, y Jorge, pues también gracias por todo tu trabajo, así como la compañera Neri, Álvaro y Arnoldo. Gracias a ti, José. Y bueno, pues, Jorge, cierro contigo. De verdad, este programa es de ustedes y a toda la audiencia. Cualquier persona que quiera adherirse puede venir aquí en cabina. Sé que a veces les queda un poquito noche, pero igual pueden empezar de 7 a 8 la dinámica que puedan ejercer. Gracias por los mensajes que nos envían, y eso pues nos permite de una otra manera pues ir fortaleciendo este programa. Hoy en día ya hicimos una alianza más con Álvaro. Me voy a dar la tarea de buscar los movimientos en El Salvador, en Nicaragua, y lograr esa diversidad, aunque les pido disculpas por esos errores técnicos que tuvimos tanto del lado de Jorge como del lado mío, como del lado de Álvaro, de todos, Jorge, y bueno, pues son parte de lo que son los programas en vivo. Así es, solamente hay que esperar que nos dejen trabajar, ¿verdad? Nos dejen hacer como dice Álvaro Albarrán, la parte de labor que a cada uno nos corresponde, ¿no? A ver si no nos bloquean verdaderamente, ¿no? No sé qué es lo que sucedía, pero siempre está la sospecha ahí, porque hay una cosa que está bien clara, ¿no? Si el poder siente que se le escapa de las manos, va a hacer todo lo necesario por mantenerlo, ¿verdad? En principio, cosas como boicotear redes sociales, cuentas, que eso sucede muy a menudo, ¿verdad? Y de ahí hasta como está sucediendo en muchas partes de no solamente de México, ¿verdad?, sino como también es en Guatemala, en Nicaragua, El Salvador, o sea, llegan al asesinato. Las cúpulas del poder nos ven como ganado, no contamos para ellos. Toman decisiones en donde para aumentar su cuota de poder o no perder la que tienen, mueren muchísimos, miles, millones de personas alrededor del mundo, y a ellos no les importa. Para ellos no somos más que cifras, mientras ellos sigan aumentando su poder y por ende su riqueza. ¿Verdad? Parece incomprensible. Estamos terminando con el planeta y todavía los que estamos en peligro de extinción estamos pensando en cómo llevarnos una parte de ese planeta para nuestra casa, ¿no? Lo cual es una desde mi punto de vista, y lo digo con todo respeto, una gran estupidez. Sí, definitivamente es muy buena tu idea, Raúl. Tenemos que hacer crecer esto y ir hacia otros países. Sí, Jorge, va a ser una experiencia muy bonita, y yo creo que esta derrama de ideas nos va a fortalecer. Así es que ya nos adherimos a ese proyecto con Guatemala, y vi que mucha gente también compartió el póster. Lástima que se hizo hoy en la mañana, mil disculpas, a veces es demasiado trabajo, pero voy a tener la responsabilidad de colocarlo desde el miércoles, porque así vamos a ir adheriendo poco a poco más personas que le apuesten a este tipo de proyectos, donde sepan de antemano, Jorge, que derrocar un presidente pues no sirve de nada. Hay que derrocar el sistema completo, un sistema putrefacto, una partidocracia que ya está enferma, está cancerosa, y ya la quimioterapia de la ciudadanía, pues más que
eliminarla o erradicarla, la está fortaleciendo más con esta actitud de sometimiento y adoctrinamiento que no queremos desprendernos de ella. Jorge Vázquez, mi hermano, te agradezco mucho. Nos sintonizamos el viernes en el programa México y Guatemala. ¿De verdad qué te parece el nombre? Me gusta, pero ve pensando en uno más, porque cuando hacemos 6, 7 países, se nos va a ir el programa y nada más decir el nombre. Venga, un abrazo, Jorge. Buenas noches. Igualmente, muchas gracias, Rodolfo. Gracias. Jorge Vázquez, un gran amigo, y bueno, José, a Anel y todos, muchísimas gracias. Y bueno, pues amigos redescuchas, continuando con la programación de Radio Latina, déjenme ir a un pequeño corte comercial y agradecemos de antemano a todas las personas que han hecho posible pues la existencia de este programa contra viento y marea.